Como les dije, tengo dos invitados de lujo hoy en el estudio aquí en Washington. Javier Corrales y Álvaro Vargas Llosa, dos expertos de renombre continental que conocen muy bien lo que sucede en Venezuela y entienden aún mejor las consecuencias internacionales que pueden tener los cambios que allí se avecinan. Javier Corrales es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. Es un experto en América Latina, es autor de múltiples libros, algunos sobre Hugo Chávez y Venezuela, entre ellos Un dragón en el trópico, otro titulado Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela desde los años 90. Actualmente es profesor titular en Amherst College, en Massachusetts. Y Álvaro Vargas Llosa, un muy conocido, muy prolífico escritor, periodista, analista. Se graduó en Historia Internacional en el London School of Economics, es coautor de varios libros, autor y coautor de varios libros, en particular de uno que se intitula El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, uno de los libros más irónicos y provocadores que se han escrito sobre las ideologías de nuestra región. Ha publicado también otros títulos, Libertad para América Latina es uno, La fauna política latinoamericana es otro. Y esta es mi conversación con Javier Corrales y Álvaro Vargas Llosa. Álvaro Vargas Llosa, ¿quién se beneficia de la ausencia del presidente Hugo Chávez? Yo creo que muchas personas e instituciones. Es decir, en lo inmediato es difícil decir quién en el régimen se beneficia, aunque teóricamente Maduro es el sucesor. Todavía no está claro que vaya a tener el liderazgo, y en un sistema autoritario que no está institucionalizado, como lo estaba, por ejemplo, el viejo PRI mexicano, donde era muy fácil saber que había una burocracia que se iba a beneficiar de la sucesión. Aquí es muy difícil determinarlo. Pero en cambio sí se va a beneficiar evidentemente a mediano plazo la posibilidad de democratizar Venezuela y de enderezar el rumbo de un país que fue en algún momento en América Latina casi un paradigma y que hoy se ha convertido en el mal ejemplo. Internacionalmente se van a beneficiar muchos países latinoamericanos que han, digamos, de algún modo visto su liderazgo opacado por esta presencia tremenda de Venezuela. Podríamos hablar quizá de Brasil, quizá de los países de la Alianza del Pacífico, como Perú, como Chile, como México y como Colombia. ¿Estás de acuerdo, Javier? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el régimen está creando una sensación de mártir entre nosotros, y con esto se van a beneficiar, pero solo a corto plazo. El partido de gobierno se va a beneficiar a corto plazo. No se están dando cuenta del riesgo que están cometiendo de crear una situación de prácticamente dos personalidades gobernando un mismo país. ¿Qué son quiénes? El actual vicepresidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Uno de los problemas de no juramentar un presidente es que no existe una persona que dirima las diferencias que hay. Y aún si fueran idénticas estas mentes, nunca podemos predecir que siempre van a pensar igual. Vienen conflictos muy pronto y están permitiendo que el régimen se convierta en acéfalo o bicéfalo, y esto no va a funcionar. Es decir, que luego de esta montaña de popularidad que están viendo ahora va a venir un descenso muy grave y no lo van a poder enfrentar. Sin embargo, si yo puedo discrepar ligeramente, yo creo que a mediano plazo la lucha de poder se va a dar. En lo inmediato creo que va a haber una tendencia a negociar y a pactar, porque creo que ambos se necesitan. Es decir, el ala civil, digamos, que es básicamente la familia de Chávez, la hija mayor sobre todo, y el esposo, que hoy día es ministro, que han tomado un rol importante, y por supuesto Maduro y su esposa, que tiene un rol histórico muy importante en el chavismo también. Creo que van a atender, quizá ellos, junto con el presidente de PDVSA, que también juega un rol clave en esa transición, son el núcleo civil del régimen. Pero ellos, sin el poder militar, evidentemente no van a ninguna parte. Los militares, sobre los cuales tiene mucho ascendiente Cabello, aunque no tiene mando de tropas, es un militar retirado y no es hoy día el jefe del ejército, porque es otra persona, el general que maneja el ejército, necesitan a los civiles porque es la fuente de legitimidad ante el pueblo chavista, y la base chavista evidentemente oyó hace un mes a su presidente decir el sucesor es este. Entonces creo que ambos se necesitan, van a tender a pactar y negociar, y sobre todo el temor a que se derrumbe el régimen es un temor muy fuerte que los va a empujar a eso. Desde luego, a mediano plazo eso está cogido con pinzas, y yo sí creo que hay una erosión muy fuerte. ¿Quiénes son los principales beneficiarios? Dentro de Venezuela yo creo que la oposición se va a beneficiar a mediano plazo, porque el chavismo está dando muestras de un nivel de dependencia, un nivel de caudillismo. Están cometiendo están tomando unas decisiones que todo el mundo considera
difíciles de explicar, contra toda lógica. Y yo creo que ellos deben de permitir que este show continúe por un tiempo, porque se van a beneficiar a la larga, en vista de que yo creo que se va a desmoronar un poco esta alianza que se va a crear a corto plazo. Álvaro Vargas Llosa, ¿quién se perjudica de la ausencia, a raíz de la ausencia del presidente Chávez? En la región latinoamericana, muy evidentemente los países del ALBA, ¿no? No solamente los países que tienen una dependencia, digamos, del subsidio petrolero, sino también los países que tienen una dependencia ideológica, porque yo creo que esto ha sido casi tan importante como lo otro, ¿no? Se queda sin líder esa región de América Latina. ¿Por qué no lo puede reemplazar ninguno de ellos? Porque ninguno de ellos tiene la combinación de cosas que tenía Chávez. O sea, Correa tiene la labia, tiene la presencia política, así que, pero no tiene el petróleo. Produce 5 veces menos petróleo que Venezuela. En el caso de Evo Morales está demasiado lejos de La Habana, y La Habana es un eje fundamental de esta alianza. Y así cada uno de ellos tiene desventajas que no le permiten ocupar ese espacio. Entonces, yo creo que todos ellos tienden a perder en el corto y mediano plazo, ¿no? Y al mismo tiempo también es verdad que se crea un vacío de liderazgo que alguien va a llenar, y allí podríamos hablar de eventuales ganadores, ¿no? Vamos a ver si un país como Brasil, por ejemplo, que le ha cedido a Venezuela parte del liderazgo sudamericano, de pronto dice, bueno, este vacío solo lo puedo llenar yo, que soy Brasil y que soy el más grande y el más fuerte, y a lo mejor vemos hoy día un liderazgo brasileño que no hemos visto en los últimos años, ¿no? Cuba, ¿se beneficia o se perjudica a raíz de la ausencia del presidente Chávez? Cuba se perjudica. Con Chávez, Cuba tenía certeza de una alianza incuestionable y sabía que Chávez podía dar la cara por Cuba en muchos foros. Esto es lo que está ahora en veremos en Venezuela. No es claro que el futuro del chavismo sea tan alineado con Cuba. Y por lo tanto van a tener que trabajar en mantener la relación que se había construido durante estos años. Se puede recomponer, estoy de acuerdo, pero no cabe duda que esto tiene a Cuba tal vez el país que más nervioso se encuentre hoy, por el nivel de dependencia económica y política que desarrollaron con Venezuela. Yo supongo que incluso no es inconcebible, desde luego no es lo más probable, pero no es inconcebible que si se establece una lucha de poder dentro del régimen, una de las alas, digamos, diga vamos a negociar con Estados Unidos. Y de pronto no solamente la situación con Cuba, digamos, se perjudica, me refiero que a Cuba se perjudica con relación a Venezuela, sino que de pronto Estados Unidos pasa a jugar un rol que ahora no está jugando, simplemente porque a alguna de las facciones le interesa hacerse fuerte negociando con Estados Unidos, ¿no? Muy brevemente, denme el nombre del gran perdedor y del gran ganador de la ausencia del presidente Chávez. El nombre del gran perdedor, en mi opinión, es el vicepresidente Nicolás Maduro. Él tenía aquí la oportunidad de hacer una transición ordenada y siguiendo pautas constitucionales y no lo hizo. Lo que Nicolás Maduro ha hecho ha sido demostrar que un gobierno existente ha declarado que la Constitución no le pone límites a la continuidad de su gobierno y esto lo va a afectar mucho. ¿Y el gran ganador? Gran ganador en Venezuela está por verse. No creo que haya una figura, pero sí hay, en mi opinión, como empecé, el movimiento de la oposición va a salir mejor a raíz de esto. Álvaro. El gran perdedor es el populismo venezolano, el populismo latinoamericano. Esto no garantiza la derrota del populismo, ni mucho menos, es una ideología que lleva más de un siglo en América Latina, pero sí garantiza, digamos, que a partir de ahora el respaldo ideológico, político, económico, ¿no es cierto?, monetario que va a haber detrás del populismo se va a reducir drásticamente. Yo creo que eso es muy importante. Y el gran ganador es la otra cara, es decir, la posibilidad de que una misma visión del futuro de América Latina se imponga de una vez y para siempre en esta región. Hoy día hay como dos visiones en competencia, muchos más son los países que han elegido la vía sensata, pero el poder de los que han elegido la vía que no es sensata es un poder muy grande. A partir de la ausencia de Chávez, yo creo que ese poder disminuye y se da la posibilidad de que se imponga una cierta visión de América Latina mucho más del siglo XXI que del pasado, ¿no? Para terminar, quería preguntarles a ambos un bosquejo de cómo ven ustedes a Venezuela en 5 años. ¿Cómo luce Venezuela en 5 años? Venezuela en 5 años no va a ser un país estrella, ni mucho menos. Son muchos los problemas que ha dejado el gobierno de Chávez e inclusive los gobiernos anteriores. Va a costar mucho trabajo. Es decir, que una recuperación gloriosa no va a haber, pero sí puede haber
un desastre todavía mayor. Venezuela puede caer en mayor caos económico, mayor caos político, mayor inestabilidad. Es decir, que el fondo todavía no está por verse, no se ha visto, y esto es muy probable. En la situación en que estamos ahora, yo no creo que el régimen esté lo suficientemente fuerte como para recuperarse automáticamente, y yo me imagino que en 5 años Venezuela pudiera fácilmente estar en una situación de mayor crisis que en la que se encuentra ahora. Álvaro. Yo creo que en 5 años va a seguir siendo el país más interesante de América Latina, por las malas razones. Es decir, todavía eso no va a estar resuelto, y aún si hay una transición, evidentemente el escenario que se va a encontrar ese gobierno de transición es tal que la posibilidad de cambiar radicalmente y drásticamente para bien es muy pequeña. Pero va a ser el país más interesante de América Latina, porque ahí es donde se juega un poco el alma del continente. Es decir, hoy día tenemos, como decía en una sección anterior, tenemos 2 almas, estamos partidos, independientemente de que una pese más que la otra. Hay 2 almas todavía, y las 2 tienen legitimidad ante un número significativo de ciudadanos. Es la gran batalla y se está dando en Venezuela. Entonces, en 5 años yo creo que vamos a tener más claro cuál de esas 2 tendencias se va a imponer en ese país. Y la que se imponga en ese país va a tener evidentemente una proyección latinoamericana. Por eso creo que va a ser el país más interesante de América Latina. Quisiera hacer un seguimiento a lo que dijiste. En Latinoamérica, cada vez que surge el populismo, termina mal porque se les acaba la plata, se quedan sin dinero. Pero en Venezuela el populismo nunca se le va a acabar el dinero, y por lo tanto va a tener vida por muchos años, y yo estoy totalmente de acuerdo. Salvo, Javier, eso es una gran reflexión, salvo que el trauma que han recibido los demócratas venezolanos que malograron las 4 décadas democráticas anteriores a Chávez con el chavismo es tan grande que a lo mejor si tienen una nueva oportunidad vamos a ver algo muy distinto al punto fijismo que produjo el fenómeno Chávez. Y yo, como venezolano, espero sinceramente que el profesor Javier Corrales esté equivocado y que Venezuela dentro de 5 años tenga una senda de progreso, de libertad y de prosperidad que no ha tenido hasta ahora. No hay crimen que justifique el castigo al cual han sido sometidos los venezolanos. Muchas gracias, profesor Javier Corrales. Muchas gracias, Álvaro Vargas Llosa, por esta interesantísima y muy difícil conversación. Si quiere ver más de esta entrevista, por favor visite nuestra página web efectonaim.com o sígame en Twitter @MoisésNaim.